Dado que durante esta semana no obtuvimos la explicación que siempre obtenemos del fundador del movimiento mariano redencionista sacerdotal, hemos decidido publicar una carta del padre Juanito, esclavo de la esclava del Señor, a su obispo, con motivo de la Pascua 2025. Queridísimo y amadísimo Monseñor Chavita, lo que le dije a usted en presencia del señor Cardenal Don Carlos, ahorita se lo repito. Soy hijo de obediencia, y mi promesa de una total obediencia a mi obispo, yo se la ratifico, porque para mí, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Obedecer al propio obispo, es obedecer a Cristo y a nuestra Santa Madre la Iglesia. Carta de San Policarpo de Esmirna a los Filipenses y Carta de San Ignacio de Antioquía a los Efesios. Los apóstoles se nos manifiestan perfecta y totalmente, cada vez que el obispo se dirige a nosotros, porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Catecismo de San Pío X, numeral 210, y por lo tanto, en la persona de nuestro propio obispo local, nosotros entramos en contacto directo con los 12 apóstoles en la persona de los obispos que son sucesores de los 12 apóstoles. En usted y a través de usted, yo veo a mi amadísimo Don Carlos, al cual yo prometí total e incondicional obediencia, el mero día de mi ordenación sacerdotal, cuando por boca de mi obispo, me fue preguntado: ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Rito de la ordenación de presbíteros. Formulario 1. Pontifical Romano, numeral 125. Obedecer al propio obispo, es obedecer a Cristo y a nuestra Santa Madre la Iglesia. Carta de San Ignacio de Antioquía a los Efesios. En usted y a través de usted, yo veo a mi amadísimo Don Carlos, al cual, y a través del cual yo prometí, total e incondicional obediencia, el mero día de mi ordenación sacerdotal. Como se lo dije en cartas anteriores, soy del parecer, que los viajes de los obispos, sacerdotes, y diáconos deben ser cancelables, movibles y postergables, porque así lo pide y lo exige el bien de la Iglesia Universal, representada total y perfectamente en la diócesis a la cual pertenecemos. Eso lo digo con infinito amor a usted, porque lo quiero como si fuera mi más amado hermano y mi mejor amigo. Y creo con total y entera convicción, que obedeciéndole a usted o a quien lo represente, yo haré el mejor y más grande sacrificio, que podamos ofrecer en este momento a Dios Padre Creador nuestro y de todo cuanto existe. Ahorita, ese es el único y más importante sacrificio, que yo pueda ofrecer a nuestro Dios y Creador, a quien yo amo por encima de todas las cosas, incluso, por encima de mí mismo. Esto que en este preciso momento le estoy diciendo a usted, se lo voy a decir mañana a las empresas de vuelos. Pido que este viaje sea cancelable, movible o postergable, porque haciendo que ese viaje tan necesario e indispensable para mí, se quede así, yo hago y cumplo la voluntad de Dios. Yo no tengo y jamás he tenido un solo peso, como tampoco lo tendría ahora para decirle a los que me vendieron mi tiquete aéreo, que no estoy en grado de perder ese dinero y que no obstante, no pasa nada. Pero sin nada vine a este mundo, sin nada he vivido y sin nada me iré. Toda la vida he vivido de la compasión de los demás. Y ni siquiera en este momento, puedo decir que tengo algo, además del sacerdote que me cuida, me salvó la vida y me da de comer cada día. De todo lo que en la vida he tenido o tendré, jamás podré decir que es, fue o será mío, porque desde muy niño mis papás, me enseñaron a que cuando se hace una obra de bien o de caridad, hay que deslindar de esa obra motivaciones, razones de religión o de fe e incluso, razones personales, porque el bien que se hace, es bien hecho al mismo Cristo. Pero ¿cómo podríamos decir en el terrible y espantoso día del juicio que realmente lo hicimos nosotros y no nuestro hermano, si desde ya andamos diciendo esto es mío, esto es propiedad privada o esto es del Estado, y yo custodio los bienes del Estado? Mi difunta madre me enseñó, que cuando se hace una obra buena hay que decir solamente,
Amén, y yo no fui, porque nuestro premio y tesoro es Cristo, o sea, la única riqueza que jamás nadie podrá quitarnos es el amor de Cristo. De eso podemos vanagloriarnos, pero ni siquiera de eso deberíamos vanagloriarnos, porque si presentáramos eso, como única riqueza, estaríamos idolatrando nuestro propio yo. Pero al glorificar el propio yo, estaríamos cayendo en la idolatría de glorificarnos a nosotros mismos, y si nos glorificamos a nosotros mismos, caemos en el mismo pecado que cayó el ángel rebelde. Porque su único pecado fue el no haber querido someterse a la divina misericordia, o al amor total, que es el Espíritu Santo, o total amor entre el Padre y el Hijo. Pero el ángel caído, se atrevió a pensar, que lo que Dios había hecho era injusto. Él pensó que lo que Dios le había dado a él, había sido injusto, porque él, con tanta hermosura y tanta luz, merecería ser igual o más grande que el buen Dios, o como mínimo, igual que Dios. Él se atrevió a pensar que lo que Dios le había prometido era injusto, y quiso ser 2 veces igual al que es uno y trino, o sea, intentó ser 2 veces uno y trino, pero intentando eso, lo único que hizo fue hacer nacer en sí mismo, un odio duplicado para sí mismo y hacia los demás. Pero viéndose tan horroroso, trató de remediar las cosas. Pero como ese reino de las tinieblas le molestó tanto, quiso remediar las cosas triplicando lo que había hecho, y de esa manera lo único que hizo, fue crear un infierno más grande que el infierno que hizo para sí mismo, y al crear un infierno más grande para sí mismo, lo único que obtuvo fue crear el infierno de todos sus secuaces 666. Apocalipsis 13, 18. Pero Cristo pagó por todos amando, obedeciendo la perfectísima y santísima justicia divina, que desde entonces quedó maltratada en lo referente a los que Dios iba a crear después, pero Cristo se hizo uno de los que Él creó después, y reparó la herida que esos rebeldes hicieron a la perfecta justicia de Dios, que desde entonces quedó maltratada y herida en favor de los que luego serían creados poco inferiores a ellos. Creados después parecidos, pero poco inferiores a ellos, Hebreos 1, y siguientes. Cristo se hizo uno de nosotros para reparar por nosotros que éramos, por nuestra naturaleza humana, un poquito inferiores a los ángeles, Hebreos 2, y siguientes, y reparar así las víctimas de ese pecado ya de por sí, agravado por los primeros seres humanos, que se dieron a la tentación. Cristo murió por todos para reparar por todos. Bien, mi queridísimo Monseñor Chavita, lo quiero mucho a usted y pienso que queriéndolo mucho, hasta el sacrificio de mí mismo por obedecerle, Dios omnipotente creará mi cielo eterno y el cielo de los demás hermanos. Dios se me dará a sí mismo, y teniendo a Dios ya tengo salvación para mí y para todos. Tata Obispo, Juan Dieguito, véase el Nican Mopowa, lo quiero mucho y suplico con todas mis fuerzas que, por quererlo tantísimo a usted, Dios que es omnipotente me dé también a mí, el cielo eterno, teniéndolo a Él, ya nada me falta, y además con Él y en Él, podré influir y ayudar a este pobre mundo que camina hacia un estado irreversible. Papá Obispo, le suplico que ore por mí. Porque, aunque de salud física y espiritual, ya estoy al 100% y totalmente bien, desde el Viernes Santo, he tenido unos cargos de conciencia muy fuertes, tengo un dolor tan fuerte en mi pobre corazón sacerdotal. Usted no sabe lo terrible y espantoso que es saber, lo que podría llegar a pasar y no haber podido hacer nada, y créame que sí lo intenté, pero todo fue inútil. Toda la vida voy a cargar en mi conciencia ese tormento. El tormento de haber podido ser el Abel de mi hermano Abel, pero después de haber intentado con todas mis fuerzas por ser un Abel, para mi hermano Abel, tener que reconocer que fui presionado y obligado a no poder hacer nada, más que orar, llorar, suplicar. Sí, digámoslo con toda sinceridad. Me ataron con las cadenas del sigilo sacramental, para obligarme a ser un Caín. Un Caín. Un Caín, de mi hermano Abel.
Llevo una semana entera llorando por ese motivo, y mañana va a venir mi Padre Espiritual, y al mismo tiempo mi confesor, para darme, por tercera vez en un solo mes, la sagrada absolución de todos mis pecados, pero ni aun así los remordimientos cesan. Tuve la inmensa dicha de haber nacido cuando aún estaba en este mundo el Padre Pío de Pietrelcina. En la vida de este santo monje, hay una anécdota terrible que me pone la carne de gallina. Ese episodio es un grito espantoso que un día escuché salir de la sagrada boca de este gran santo. Grito terrible y espantoso, dirigido hacia una pobre mujer, sola y afligida, que estaba siendo atormentada por Satanás a través del azote de los remordimientos y los escrúpulos, que la tenían postrada a los pies del Padre Pío. No sé si desde el lugar de la tierra donde usted se encuentre, en este momento, se podrán entender esos gritos, pero le aseguro que son espantosos por el parecido que tienen con los gritos de Cristo Jesús a los mercaderes del templo. Se escucha un azote espantoso en el confesionario de Padre Pío. Vattene, va via Satana. Tu sei il Caino del tuo fratello Abele, perché quel bambino che tu hai ucciso sarebbe diventato l'ultimo papa prima della seconda venuta di Cristo. Atentamente. Padre Juanito, esclavo de la esclava del Señor.